Bueno, muy bien, jóvenes. El último de los elementos del Estado es el poder político, ¿no? Poder político. Y el poder político como tal es un elemento fundamental del Estado. Precisamente porque a partir del mismo es posible que, que entendamos y sobre todo que hablemos de que estamos ante una facultad de mando indispensable. Entonces, en efecto, el poder político es eso, ¿no? Es la materialización. ¿Es la materialización de qué? Pues de esa facultad de mando. Facultad de mando. Esa facultad de mando, ¿sí? Está revestida, está completada y complementada mediante la autoridad de la cual posee el que ejerce el poder político, ¿sí? Y también está completada mediante la fuerza. Porque, en efecto, si es que estamos hablando de autoridad, esa autoridad tiene que acatar el orden jurídico. Es el sometimiento al orden jurídico. Es el sometimiento al principio de legalidad. Y por el otro lado, cuando hablamos de que está completado con ese elemento de la fuerza, ¿sí? Es porque no se tolera rebeliones y se impone la obediencia. Porque en esa medida garantizo yo el orden público. Entonces sí que la facultad de mando, como les digo, tiene autoridad y tiene fuerza. Y como decíamos, la autoridad, propiamente, acatamiento, ¿sí? Acatamiento al orden jurídico. Y acuérdense cuando hablábamos del principio de legalidad, ese acatamiento, esa subordinación que tenemos y que tiene el poder político es subordinación al principio de legalidad. Principio de legalidad. Principio de legalidad, que es una muy buena creación del Estado de Derecho. Del Estado de Derecho. Y que en primer plano, ese acatamiento puede verse cuando el poder político de turno, ¿sí? El poder político o quien ejerce ese poder político está subordinado principalmente a la Constitución, ¿sí? Está subordinado a ese orden constitucional para mantener entonces y sobre todo para que perdure la organización del Estado en cuanto a institucionalidad, que eso es fundamental. Por el otro lado decíamos que esa facultad de mando tiene esa esfera de fuerza porque impone y porque no tolera rebeliones. No tolera rebeliones. Obviamente, esa falta de tolerancia es porque claramente lo que busca es mantener el orden público. El orden público. Y el orden público, entre comillas, no es más que paz social. Si estamos entonces en un estado en el cual se generan paros, se generan huelgas, ¿qué le corresponde a ese poder político? Le corresponde obviamente por medio de la fuerza, por medio de la coacción, ¿sí? Por medio de la coacción.
impedir que eso se produzca para mantener esa paz social. Y cuando digo de la fuerza, voy yo a tener aquí la colaboración de algo importante, de agentes públicos, ¿sí? Colabora, agentes públicos. Y en el caso de los estados, los agentes públicos que garantizan que ese poder político pueda exteriorizar esa fuerza es, uno, policía, y en extremos, voy a poner aquí en extremos, y en extremos, las Fuerzas Armadas. Entonces, dense cuenta que en esa medida el poder político lidera esto, ¿no? Lidera, es un poder de mando, es una facultad de mando fundamental, que esa facultad de mando está creada en el ordenamiento jurídico por la propia Constitución, pero así como la propia Constitución está creando ese poder político, también lo está subordinando a la propia Constitución, al principio de legalidad. Podríamos decir entonces que esta materialización propiamente dicha eh, es una voluntad investida de autoridad, ¿sí? Está investido de la suficiente autoridad para poder generar todas esas decisiones, ¿sí? Que se toman, investido de autoridad para la toma de decisiones. Pero nuevamente, esas decisiones toman en cuenta estos factores. Tomar en cuenta además, ¿sí? Que para el mantenimiento de la paz social, el uso de la fuerza no es pues desproporcionada. Aquí hay proporcionalidad. Aquí hay proporcionalidad, ¿no? Y la proporcionalidad está guiada por promoción y protección. ¿Pues de qué? De los derechos humanos, ¿no? De los derechos humanos. Entonces, tomar en cuenta que eso limita el uso de la fuerza excesiva por parte del poder político propiamente, ¿no? Al estar entonces investidos de esta capacidad, de esta autoridad, ¿sí? En la toma de decisiones, esta toma de decisiones le permite guiar al pueblo. Le permite guiar al pueblo, representa al pueblo, por lo tanto. Las decisiones que tome el poder político son decisiones a nombre del pueblo y que puede comprometer los intereses del Estado. Compromete al Estado. Compromete al Estado. Sea económicamente, sea generándole responsabilidades al Estado por una mala decisión. Entonces, en esa medida, el poder público está investido de esa autoridad porque guía al pueblo. Sin poder político, no podemos hablar de que estamos ante un Estado moderno. ¿Sí? Ausencia, su ausencia, limita la existencia de Estado, ¿no? Limita la existencia de un Estado como lo conocemos, ¿no? Todo Estado moderno tiene poder político. Ese poder político está reconocido en el plano jurídico mediante la subordinación del mismo, ¿sí?
En esa medida, como está presente, ¿sí? Está presente, existen modelos de poder político. Modelos que los estados escogen, ¿sí? Los estados escogen a qué tipo de poder político se van a subordinar. Entonces podemos ver de que regularmente los estados han optado por tomar una autoridad, ¿sí? Por escoger a una autoridad que periódicamente representa al pueblo, a un individuo, a un grupo de individuos, ¿no? Pero que por sobre todas las cosas el poder político necesita algo clave. Y aquí voy a poner con otro color. El poder político, para no caer y recaer en lo que ya se superó en la Revolución Francesa, necesita ser derivado y sobre todo limitado. ¿Sí? Necesita entonces ser derivado, porque deriva de quién? Deriva de eh, la actividad del pueblo, que lo ha escogido directamente o indirectamente, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que tiene un sistema electoral particular con democracia indirecta. Pero por el otro lado, está limitado bajo esto, ¿no? Para no caer en lo que decían, o en lo que ya superamos con la Revolución Francesa, que es el poder absoluto como tal, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos estos trazos específicos momentáneos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dejo de compartir. Volvemos con las cámaras. ¿Está claro? Esta ligera introducción. Está claro. Acuérdense entonces que el poder político, como elemento fundamental, a mí como Estado, me permite conocer una autoridad que yo la escogí, pero sé muy bien que esa autoridad que a mí me representa está limitada, es periódica también, porque puede ser que ese eh, representante no sea de mi agrado. Pero yo tengo la expectativa, de que en un momento determinado, cuando se celebren nuevas votaciones, yo tengo el poder de que eventualmente puedo votar por él en contra y aspirar de que ya no resulte electo nuevamente, pues, ¿no? Entonces eso es fundamental. María Angélica tiene la palabra. Doctor, con respecto al poder político, cuando, digamos, el pueblo elige a un gobierno mediante la democracia, esta sería una forma de legitimizar el poder. Claro, está legitimizado, porque es el pueblo que de manera directa o indirecta, como digo, indirecta como en el modelo estadounidense con los colegios electorales, escogen a su representante, ¿no? Está legitimizado. Pero vea usted, ¿qué pasa cuando los congresos o los órganos legislativos deciden en ejercicio de su control, ¿no? De su proceso de control, deciden remover al presidente de turno, ¿sí? Y es el propio Congreso que elige a un presidente transitorio, ¿sí? En esos momentos, a veces se cuestiona su legitimidad, ¿sí? Se cuestiona su legitimidad. ¿Por qué? Porque no nació, pues, ¿de qué? De un proceso democrático de elección popular. Se cuestiona, pero los ordenamientos jurídicos tienen generalmente esta idea de que transitoriamente se ponga un presidente escogido por un órgano legislativo hasta que se llame a nuevas elecciones. Lo que está pasando en Perú, ¿no?
lo que está pasando en Perú con el señor Vizcarra, que el Congreso lo remueve de sus funciones por su incapacidad moral, dicen ahí, y se pondrá a un nuevo presidente, entre comillas interino, hasta que se realizan las nuevas elecciones en el mes de julio de 2021. Pero ese nuevo presidente, vea usted, tiene un cuestionamiento, tiene un INRI en su frente. ¿Cuál es ese INRI? ¿De qué carece de legitimidad? Porque no ha sido elegido por el pueblo. Ha sido elegido por un cuerpo legislativo y en ese sentido, obviamente, excede en parte, digámoslo así, sus competencias. Estamos, María Angélica, pero normalmente el poder político necesita legitimidad. La gran pregunta es, ¿qué pasa cuando el pueblo ya no le apoya al presidente? ¿Qué pasa cuando el pueblo ya no le apoya al poder político y cuando tiene un grado de aceptación ya paupérrima, pues, ¿no? Pero totalmente paupérrima? ¿Tiene legitimidad para actuar? Es muy cuestionable. Es muy cuestionable. Pero para ello, el propio ordenamiento jurídico ya le está fijando los instrumentos jurídicos necesarios para lograr de que ese poder político cese en sus funciones, ¿sí? Y obviamente ser reemplazado. Entonces ahí tenemos esos procesos de revocatoria del mandato, por ejemplo, ¿sí? En donde ya se pone tan en duda la legitimidad del poder político que esa duda ha crecido tanto y ha drenado tanto la legitimidad con la que actúa el poder político que hace falta pues cesar en sus funciones y escoger a uno que tenga legitimidad pura para actuar. Entonces eso sí, hay herramientas, hay instrumentos jurídicos para actuar. ¿Estamos, María Angélica? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Correcto, jóvenes. Entonces concluimos hasta el día de hoy. Mañana continuamos viendo el poder político. Entonces, un buen día. Gracias y nos vemos mañana. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias.